noches, señoras, amigos, amigas. Saludándolos en esta noche de lunes. Aquí hablándoles del presente de Dani Beltrán. Hoy acompañándolos en este lunes de inicio de semana, en esta noche un poquito fría aquí en Bogotá. Deseándoles que esta semana haya empezado bien para ustedes, esperando que todo vaya bien en su inicio de semana y mandándoles la mejor energía, los mejores ánimos, los mejores abrazos para esta semana, que les vaya súper bien, parcerita, que todo les salga como esperan. Y nada, aquí saludándolos y espero que usted ya se haya suscrito a los canales de Capsuleros, que haya agregado en los grupos que tenemos ahí en WhatsApp, que tenemos en Spotify, que tenemos en YouTube, que se haya suscrito, activado las notificaciones. Estamos como Cápsulas Dani Beltrán en YouTube y Spotify, o me pueden encontrar en las otras redes sociales como daniv.co para que me mande un mensajito, me cuente cómo va su semana, me cuente cualquier cosita de las cápsulas que hemos hecho, de pronto cosas que usted pregunta, cosas que de pronto tiene dudas, cosas que de pronto quiere también sugerir, aportar. Y le doy gracias también a esas personitas que me escriben, que cada día quieren mejorar y también le ayudan a uno a mejorar cada una de estas cápsulas, cada una de estas temáticas y de ese día a día que buscamos ser como amigos, como parceros que crecen el uno al otro. Hoy quiero traer una cápsula que preparé para el día de hoy y es una palabra sencilla, pero que espero que podamos aprenderla y que podamos ponerla en práctica. Y justamente se recordaban estos días eh, aquella hazaña que hizo Cristóbal Colón en su descubrimiento a América. Y algo que me llamaba la atención es poder llegar a tener la aptitud que él tuvo y poder llegar a tener esa osadía dentro del objetivo de vida que cada uno de nosotros tenemos, y tener esa osadía y esa determinación para que, a pesar de que las cosas no se vean, a pesar de que las teorías o lo que uno vea alrededor le digan otras cosas muy diferentes, llegar a tener esta actitud que tuvo este hombre y poder aún jalar a otras personas hacia su convicción y lograr sus objetivos. Y esto lo digo porque en 1942, en octubre 12, este hombre llegó a lo que hoy conocemos como América y pudo partir un antes y un después de su tiempo, encontrando un nuevo continente, encontrando una nueva historia para contar, una nueva historia para poder ponerla en sus libros, para poder decir: cumplí mi objetivo, cumplí lo que quería hacer, de descubrir algo nuevo, de descubrir ese objetivo por el cual se había preparado y ese objetivo por el cual había visitado personas, había visitado reyes y había dicho sobre su locura que quería hacer, y poder coronar esa locura y poder decir: lo logré, fue lo mejor. Pero lo que más me llama la atención de toda esta historia es cómo este hombre zarpó con 90 personas a su lado, con 90 locos igual que él, a pesar de todo lo que se decía y a pesar de todo lo que podía llegar a temerle en ese viaje de 5 semanas. Se dice que duró en el mar navegando, y después de esas 5 semanas llegó a tierra firme. Pero hay que entender que habían muchas cosas alrededor, de historias, de mitos, de leyendas, de escritos acerca de qué podía pasar con estas embarcaciones. Y muchas de ellas terminaban en la muerte, y muchas de ellas aún le advertían a Cristóbal Colón que podía hacer un viaje sin regreso, que podía eh, echar a perder todo lo que iba a llevar, que podía estar jugando con la vida de todos sus marineros y sus personas a cargo. Pero aún así, Colón tenía claro su objetivo a pesar de todo esto que se decía. Una de las cosas y teorías que se decía era que el mar en su tiempo se creía que tenía un límite y que había un abismo profundo y que estos barcos iban a caer en ese gran abismo. Y todas las teorías que en su cultura y en su tiempo, en el tiempo en el que se desarrolló este descubrimiento, estaban dentro de la cabeza de Cristóbal Colón. Pero a pesar de todo lo que oía, él tenía una determinación y por eso logró lo que logró.
Y hoy podemos contar esta historia y hoy podemos contar otro tipo de historia diferente a lo que muchos le decían a Cristóbal Colón que iba a pasar. Y la pregunta acá es entender y poder determinarnos a tener un poquito de osadía de Colón. Y la cápsula de hoy se llama así, como un poquito de la osadía de Colón. Y quiero empezar con un versículo que nos habla justamente de poder tener esta misma actitud y está en 2 Corintios 5:7 y dice, vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Y esto nos habla de que aunque veamos un mar gigante, así como lo veía Colón, aunque veamos eh, personas que vienen a dañarme, de pronto las ilusiones, los sueños, aunque veamos personas que son negativas, que le dicen a usted, eso no le va a funcionar, ese negocio va a fracasar, eso para qué se va a meter en esa religión, o eso para qué va a ir a ese lugar, o eso para qué buscar a Dios. Aunque veamos y escuchemos muchas cosas, tenemos que empezar a ver que no vivimos por lo que vemos, sino que vivimos por fe, vivimos por lo que creemos, por lo que Dios ha empezado a hacer en nuestras vidas, por lo que Dios nos habla en su palabra, eh, que nos hace tener fe, que nos hace empezar a creer en algo nuevo, y no por lo que se ve y lo que determina esta tierra. Y es empezar a tener un oído afinado y a pesar de todas las cosas que empecemos a escuchar y a pesar de todas las cosas que aún vemos en la realidad, que vemos alrededor, tenemos que empezar a ser osados, empezar a ser un poquito inteligentes, audaces y poder pilotear como el día a día de todas estas circunstancias que me pueden empezar a enredar y empezar como a sacar de mis propósitos y de mis creencias y entender que no vivimos por lo que vemos, sino que vivimos por lo que creemos. Hay que empezar a ser inteligentes en que aunque para el mundo el éxito es de cierta manera, o aunque para el mundo el perder el tiempo de pronto para muchas personas, eh, el sinónimo de perder tiempo puede ser algo que a mí me edifica. Tengo que empezar a entender que yo debo vivir por lo que creo y no por lo que veo. Y leía un fragmento de un libro que justo hablaba de esto y quiero compartir con ustedes como este párrafo que me llamó la atención y dice, como lo hemos aprendido, la receta para nuestra sabiduría es encontrar la de Dios. La suya es completamente acertada, pero solamente se ve así con los ojos de la fe. Los ojos que ven los valores genuinos del reino eterno más allá de las ambiciones de este mundo tendrán un criterio diferente para tomar decisiones. La fe frecuente abandona las cosas de este mundo por los tesoros duraderos de ese reino de los cielos. La fe no busca la vida física más larga posible, sino la vida más fructífera posible. La fe entiende que la sabiduría de Dios frecuentemente parece totalmente ridícula y sin sentido para los que aman vivir en este mundo. Así que es tiempo de que empecemos de vivir por lo que vemos, por la corriente, por el montón, por esa puerta grande que todo el mundo lo puede hacer. Y es tiempo que empecemos a creer en esas palabras de Dios y a vivir conforme a esa fe que estoy empezando a tener, a esa fe que estoy empezando a construir, a esa fe que me va llenando el día a día, que me va haciendo ver las cosas diferentes. Al estar acercándome a Dios, empiezo a entender qué es misericordia, empiezo a entender qué es verdaderamente amar a Dios, empiezo a entender qué es verdaderamente meter a Dios en mi cuento, que muchas veces va a rayar con lo que yo puedo ver afuera, con la manera de que muchas veces se manejan las cosas en este mundo, la desigualdad, y a lo que le llaman bueno, que muchas veces no es bueno, a lo que le llaman malo, que muchas veces no es malo, pero solamente puedo hacerlo viviendo por fe y no por lo que veo. Empezar a vivir por las palabras de ese maestro que hace cosas inexplicables, empezar a creer que la Biblia y la palabra de Dios no es un simple libro, sino que verdaderamente la aplico y ese es el libro que me mantiene cuerdo, ese es el libro que me mantiene
cada día con humildad, entendiendo que quiero aprender y conocer a ese Dios, que solamente por ese libro puedo conocerlo, que solamente por la humildad de entender que es un libro diferente, que no es un libro común, puedo llenarme de fe. Y esa fe es la que me hace no poner mis ojos en lo que veo en este mundo, sino poder poner mis ojos en algo que no se ve, en ese Dios espiritual, en esa vida eterna, en esas cosas espirituales que no se ven a simple vista con los ojos carnales, con los ojos humanos e imperfectos que tenemos, sino que podamos entender que nuestro vivir sea por fe y no por lo que vemos en esta tierra. Muchachos, revisémonos hasta dónde estamos viviendo por fe y que cada día empezamos a buscar más de Dios y empecemos a leer más su palabra y podamos hacer realidad este versículo de vivir por esa fe y no por las circunstancias y no por lo que vemos. De pronto tú estás pasando ahorita por un momento difícil, por una circunstancia complicada, o de pronto te has acostumbrado tanto a tu vida y al diario vivir que sabes que no hay un lugar para Dios. Y es el momento de que podamos romper eso y entender que tenemos que vivir por fe y no por las circunstancias de este mundo y no por lo que vemos en el día a día, sino que hay que abrir esos ojos espirituales. Esa fe es la que nos va a llevar a realmente conocer a Dios y a realmente decir que somos personas espirituales, porque están las dos opciones: o somos espirituales o no somos espirituales. Y es lo que hablábamos en alguna cápsula, que muchas personas vivimos en esta tierra como simplemente personas mortales, pero se nos olvida esa parte espiritual que somos. Y esa parte espiritual es la que muchas veces las personas no entienden por qué se sienten tan vacías, no entienden por qué no encuentran un sentido a su vida, no encuentran una razón de hacer las cosas o de levantarse. Y es porque esa parte espiritual está totalmente abandonada, y es el momento de poder levantarnos y entender que vivimos es por justamente eso, por fe, que crezcamos espiritualmente, que podamos creer y no solamente vivir por lo que ven nuestros ojos, sino solamente vivir como unos simples mortales de esta tierra. Y como veíamos en la historia, tenemos esa opción o de hacer historia y poder creer y poder no ponerle cuidado a las voces de este mundo y al común y a lo que ven mis ojos, sino pongámosle cuidado a lo espiritual y a lo que Dios nos dice, y a creer que vivimos por fe, para poder marcar una historia diferente en nuestras vidas, para poder marcar una historia diferente en nuestras familias. Dios los bendiga. Un abrazo. Chao, chao.